Vamos a poner... Muy ben, boas noites. De novo aquí na Academia, estas actividades que organizamos todos os martes das artes, na sección de arquitectura estamos levando adiante un ciclo dedicado a investigacións en arquitectura, experiencias novas, etc. Neste caso, pues, creo que é moi interesante o que nos vai a contar o conferenciante de hoxe, Jesús Ángel Sánchez, catedrático de Historia da Universidade de Santiago, sobre un tema que nos apasiona tamén aos académicos, pero tamén aos arquitectos, non? O sea, esta forma de investigación sobre a historia da arquitectura, sobre a conservación do patrimonio, que levan facendo pues, varias publicacións sobre edificios desaparecidos, edificios que non chegaron a realizarse, con esta intención de un título moi bonito que dixeche, Jesús, recreaciones virtuales de arquitecturas perdidas y soñadas, nuevas metodologías para la investigación de la arquitectura y el patrimonio en Galicia. Está claro, ¿no? O título dice o todo, efectivamente, ¿no? Creo que é unha maneira, unha metodología de acercarse á arquitectura moi interesante, ¿no? Xa nos gustaría que os arquitectos fixéramos estas cosas, pero non sei, sempre utilizamos os elementos gráficos para explicar as obras, pero bueno, neste caso non é para crear obras, sino para analizarlas. Pero ao mesmo tempo tamén hai un aspecto creativo, porque moitas veces algúns dos edificios que analizan pues, teñen que facer unha introspección sobre o que é o edificio, porque chegar a comprender, a ver como o edificio, creo que entraña tamén unha parte de investigación que eu creo que é tamén a parte interesante do traballo que estades facendo. Bueno, pues nada máis que Jesús Ángel Sánchez, como digo, é unha persona que leva moito tempo investigando sobre temas de arquitectura de Galicia. O conocí hai moitos anos cando empezaba a preocuparse polo tema dos teatros, a través de Rafael Baltar, que empezaxe a traballar sobre estes temas. Bueno, pues nada, eu vou deixar xa con él, creo que vamos a escoitar unha conferencia interesante, vamos a ver, a disfrutar un pouco con él. Moitas gracias. Buenas tardes, noches, y gracias ante todo a José Manuel de la Academia por la invitación para hablar de estos temas en los que, bueno, ya hace unos 10 años que hemos empezado a trabajar, proyectos de investigación, publicaciones sobre arquitectura, patrimonio, y bueno, voy a intentar contar dónde están las novedades o, bueno, qué es lo más relevante de lo que intentamos hacer, algunas veces con más éxito que otras. Bueno, la verdad todo parte de unos proyectos financiados con dinero del Ministerio de Ciencia, dos proyectos sucesivos que empezaron en 2016, el de recuperación del patrimonio perdido para la sociedad de Galicia, donde estudiamos arquitecturas históricas que se destruyeron por diferentes causas, a veces fortuitas, a veces intencionadas, hasta la Guerra Civil. Y el segundo, Memoria del Patrimonio Arquitectónico del siglo XX, ya enfocado claramente a desapariciones por razones especulativas, intereses inmobiliarios y, por supuesto, también algunos reemplazos de lo que se consideró obsoleto, que ya no podía seguir funcionando, que no siempre fue así, no siempre se acertó. Estos dos proyectos, el segundo ya desde la Guerra Civil hasta hoy, por supuesto,
concentra el segundo muchos más casos y más dolorosos de pérdidas patrimoniales, porque incluso hay edificios que hemos llegado a ver, a conocer no hace tantas décadas, y donde, bueno, tenemos ya incluso una implicación emocional, no solo valorar desde el punto de vista de la historia, de la arquitectura o del patrimonio, sino, bueno, edificios que hemos utilizado o visto formar parte del paisaje de nuestras ciudades y que ya no están, y que echamos de menos en algunos casos, ¿no? Bueno, los dos libros que dieron lugar a estas primeras difusiones de resultados fueron Arquitecturas desvanecidas, Arquitecturas añoradas, y ahora ya estamos preparando, en el tercer proyecto que luego mencionaré, un volumen que se va a llamar Arquitecturas soñadas, porque vamos a ir de lo perdido a lo imaginado, lo que nunca se construyó o solo se hizo en parte, pero que también vale la pena investigar. Somos historiadores del arte, historiadores de la arquitectura, un equipo amplio de especialistas de la Universidad de Santiago fundamentalmente, pero también hemos ido incorporando a profesores de la Universidad de Coruña, de la Escuela de Arquitectura, profesoras fundamentalmente, y también algún investigador de la Universidad Politécnica de Madrid recientemente, junto a otros que trabajan en organismos pues, como el Consorcio de Santiago, por mencionar algún caso. Todos apasionados de la historia de la arquitectura, todos bastante acostumbrados a trabajar sobre fuentes documentales y gráficas, que es la materia prima fundamental de los historiadores. Para la arquitectura, pues dibujos, planos de diferentes épocas, a veces obras de arte, de artistas de primera fila, como puede ser Genaro Pérez Villamil, allí en uno de los extremos, o bien de aficionados, como ese dibujo de las Torres de Altamira que hace uno de los hermanos de la Iglesia, bueno, con lo que tiene de habilidad para manejar el lápiz, pero que es un documento histórico principal, pues para acercarse a cómo estaban esas ruinas ya antes de que sufrieran todavía más degradación. O fotografías, ya fotografías del siglo XIX o de principios del siglo XX, que son unos materiales más fiables, más precisos, aunque no siempre aportan los detalles que nos gustaría encontrar, siempre falta algo, ¿no? En todo caso, esta es una muestra de la variedad de fuentes gráficas con las que estamos trabajando, que por supuesto primero escaneamos, tratamos, mejoramos, para, por ejemplo, conseguir ampliaciones de lo que comentaba antes, detalles que no se ven con claridad y que pueden aportar información interesante. También hemos utilizado en el segundo proyecto, de las arquitecturas destruidas en el siglo XX, fuentes audiovisuales, viejas películas, documentales. Por ejemplo, no hay ninguna fotografía del interior del Café Suizo de Santiago, un edificio que estaba en la Rúa Nova, que ya no está, desapareció, se destruyó. Pero sí hay, en la película La Casa de la Troya, escenas grabadas en el interior de ese antiguo café. O, más conocida, el caso de la película Miss Ledia, que en 1916 se rueda en la isla de Atocha y que bueno, ofrece algunos aspectos de interés de zonas del Gran Hotel que se pueden y que de hecho hemos aprovechado para nuestras recopilaciones documentales, ¿no? Esto que hablaba antes de escanear, tratar, combinar la información gráfica, pues por ejemplo con la información bibliográfica y de archivo, se va volcando desde el origen de estos proyectos en una base de datos que en realidad ya es una adaptación de una base de datos que ya funcionaba para otros proyectos anteriores sobre fuentes de arquitectura y urbanismo. Entonces aquí tenemos categorizados por campos todos los
bloques de información que nos van a servir para apoyar el trabajo de documentación y de posterior investigación, todo bien ordenado y acompañado de la selección de imágenes que corresponden en cada caso. Estos son las tripas, en todo caso, ¿no? Esto es una herramienta también digital que utilizamos para ordenar miles de fichas de información que ya hemos reunido de, por ejemplo, los miles de edificios destruidos de interés en Galicia. Lo más vistoso, desde luego, no es esa parte del trabajo, no es la parte de trabajo en archivos, ni escaneados, ni formar bases de datos, sino llegar a este resultado final de las virtualizaciones, los modelos 3D, que realizamos el equipo de investigadores con la colaboración de diseñadores gráficos, agrupados también desde hace años, desde 2012, en el Centro Infográfico Avanzado de Galicia, en el CIAG. Ahí hemos tenido la suerte de encontrar un grupo de profesionales excelentes, luego veréis más ejemplos de su trabajo. Yo, que ya he enseñado en congresos nacionales e internacionales algunos de estos trabajos, puedo decir que estos profesionales que tenemos aquí en el CIAG están en primera línea, ya no solo nacional, sino internacional. Lo digo con toda claridad. Es una suerte poder trabajar con Carlos Paz, que fue el primero que yo conocí, con Anso Miján, que está hoy en día trabajando en otros proyectos muy potentes, como la restitución del coro del maestro Mateo, la Catedral de Santiago, Andrés Armesto, Alexandre González, en fin. Es un equipo fantástico. Tienen aquí su web ciagalicia.com por si queréis ver más ejemplos de lo que hacen, porque además de lo que han hecho para nosotros, digamos, contratados para nosotros por voluntad propia, por pasión que ellos también tienen sobre estos temas del patrimonio, hace tiempo que desarrollan trabajos por libre, ¿no?, sobre edificios que les interesan, Pontevedra, Santiago, Orense, en fin, podéis encontrar muchos trabajos muy interesantes en su página web. Bueno, desde luego un objetivo principal para nuestros proyectos es entonces este tipo de modelados virtuales, modelos 3D, que nos sirven para apoyar hipótesis de interpretación histórica y arquitectónica. Son representaciones gráficas que pueden ser de un edificio completo o de fases de su evolución, que en realidad, bueno, es una herramienta que ya se viene utilizando por arquitectos, como decía José Manuel, ya desde hace mucho tiempo, ya incluso desde el siglo XVI. Un arquitecto como Pirro Ligorio ya se atrevió a finales del siglo XVI a hacer una restitución imaginada, muy fantástica, de cómo eran los edificios de la Roma antigua, sobre todo todos los edificios que ya habían desaparecido o que estaban arruinados y que él restituyó a su supuesto estado original. Luego hay algún otro especialista internacional también muy conocido, Jean-Claude Gaudin, el francés, por ejemplo. Este es un auténtico artista, lo que hace a mano, no con herramientas digitales, sino con diseños, con dibujos acuarelados, etc. Bueno, son auténticas maravillas, tanto por el rigor como por la calidad estética de lo que nos ofrece, en este caso, pues esta visión de Notre Dame de París como estaba en la Edad Media, rodeada por el caserío, ahí en la isla de la Cité. Por cierto, Jean-Claude Gaudin es partidario de usar preferentemente el término restituciones frente a reconstrucciones. Yo en este apartado punto le doy la razón. Yo también procuro hablar de restituciones virtuales, reservando el término reconstrucciones para las intervenciones físicas, las intervenciones sobre la materialidad. En cambio, las restituciones serían operaciones de creaciones virtuales, a veces muy imaginativas, es cierto, pero con ese otro componente entonces más
gráfico virtual dependiendo de las herramientas que se utilicen, ¿no? Análisis gráficos, representaciones, como decía antes, del estado original o de fases evolutivas de los edificios ya se vienen haciendo desde hace mucho tiempo, como decía antes, y se vienen además utilizando como herramienta para colaborar equipos multidisciplinares de historiadores, de arqueólogos, de arquitectos, ahora ya ineludiblemente con las herramientas digitales también con los diseñadores gráficos, ¿no? Y bueno, son herramientas muy útiles porque bueno, permiten sintetizar de una manera muy expresiva y contar las características o la evolución de edificios complejos a lo largo del tiempo, ¿no? Esto es importante en historia de arquitectura, también permiten mostrar de manera más científica, rigurosa, horizontes cronológicos de evoluciones de edificios con códigos de colores. Esto en el fondo es una adaptación de las estratigrafías que ya vienen utilizando los arqueólogos desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Esa metodología de ir mostrando en un plano, por ejemplo, capas diferenciadas por colores, estratos cronológicos por colores, o bien en los alzados, porque esto es arqueología de la arquitectura, los muros que tienen distintas fases constructivas también diferenciados por códigos de colores. Bueno, la variedad de sistemas que se pueden utilizar es entonces muy interesante la información que aporta, ¿no? Plantas, alzados, secciones, axonometrías, todo esto indica de una manera muy completa, ¿no? Todos esos elementos y fases constructivas de edificios que casi nunca se construyen de una sola vez, ¿no? Como sabemos en la historia de la arquitectura, sobre todo los edificios más grandes, complejos, se construyen a lo largo de mucho tiempo con diferentes manos, cambios de proyecto, de plan, etc. También es cierto que en esta tradición de representaciones gráficas ya con el auxilio de las herramientas digitales en los últimos años se utilizan códigos de colores para establecer la diferencia entre el grado de evidencia, el grado de certidumbre que tenemos sobre los elementos de un edificio. Pongamos edificios desaparecidos o muy alterados, donde con estos códigos de colores, los colores más cálidos, empezando por el rojo, reflejan partes que sí existen todavía, que son elementos materiales conservados, lo cual es una evidencia indudable de que eso ha estado ahí y sigue ahí. Luego empezamos a diferenciar con colores que van hacia el amarillo, verde, elementos que se han modificado, elementos de los cuales hay fuertes evidencias o información básica, por ejemplo, a partir de planos, pero cuando ya la información gráfica no es tan detallada, es más esquemática o dibujos que no son muy exhaustivos, empezamos a utilizar estos códigos de verdes, azules, hacia colores fríos, para llegar al grado, digamos, mínimo en cuanto a certidumbre, que sería el punto 1, color gris, que sería lo completamente imaginado. No tenemos ni idea de lo que hubo ahí, pero para completar la hipótesis de cómo pudo ser un edificio o qué elementos perdió, nos atrevemos, porque es nuestro oficio también de historiadores, a imaginar. Entonces la ventaja de este tipo de representaciones de escala de evidencias, según varios estándares internacionales, el Byzantium o el proyecto PAR, es que además de hacer el modelado 3D más hiperrealista, nos dan esta información que realmente nos importa más a los especialistas, ¿no? Es más científica, más rigurosa, como decía antes, desde lo conservado en rojo a lo que naranja, amarillo y ya no digamos azul, ¿no? Ya ha variado, pues más hipotético o especulativo, ¿no? Bien, dicho esto, nosotros veréis que en los proyectos que voy a enseñar no optamos nunca por utilizar esta escala de colores, porque esto es un recurso que utilizan sobre todo los arqueólogos. Los arqueólogos vienen del mundo de la arqueología también.
y para nosotros supone, como historiadores del arte, una barrera, una cierta dificultad para trasladar luego estas virtualizaciones al gran público, ¿no? Preferimos adoptar otros criterios, ¿no? Hay bastante flexibilidad a la hora de trabajar con normativas internacionales y, bueno, nos acogemos, ¿no?, a un tipo de representaciones que sean más fáciles, por decirlo así, o sencillas de visualizar, de entender por todos los públicos, sin perder rigurosidad, deteniéndonos en aquellas cuestiones que consideramos problemáticas. Es decir, si no virtualizamos algo, algún elemento, alguna parte, es porque no sabemos nada y preferimos no tocar o no añadir ahí ningún elemento. Bueno, dicho esto, nuestros objetivos son efectivamente crear unos nuevos documentos digitales que sean rigurosos, que nos permitan confrontar hipótesis de trabajo que están en el punto de partida, preguntas que luego vamos intentando solucionar con la ayuda también de los diseñadores gráficos, que no se limitan a trasladar instrucciones, sino que nos preguntan muchas veces por detalles de elementos o partes que tienen que tener algún tipo de explicación, también la lógica de un edificio, ¿no?, en sus formas o en su estilo o en su funcionalidad. También nos interesa mucho la trascendencia de estos archivos digitales, de estos proyectos digitales, porque entendemos que van a ser una nueva memoria para trabajar en el futuro, junto a las fotografías, los planos, los dibujos que hemos heredado de tiempos pasados. Nosotros estamos creando también unos nuevos soportes gráficos, una nueva memoria que ahora sirve para difundir resultados al gran público, pero que en el futuro pueden servir, si se tratan con estándares adecuados, que eso también lo estamos intentando hacer, para que sean aprovechables por investigadores del futuro, para que sean reutilizables y aplicables para nuevas investigaciones, que se pueda en definitiva revisar lo que hemos hecho, que tenga siempre unas garantías científicas de trazabilidad del proceso que hemos seguido, de por qué hemos llegado a unos resultados, y eso se pueda revisar en el futuro. Bueno, no me voy a detener mucho en estos principios muy técnicos de documentos internacionales que tenemos en cuenta, por ejemplo la Carta de Londres para visualizaciones del patrimonio cultural, o estos otros principios de Sevilla. Bueno, todos vienen a incidir en lo mismo: condiciones de trabajo interdisciplinar, rigurosidad, sostenibilidad. Esto es algo muy importante, porque estos trabajos implican una gran inversión de tiempo y de dinero. Y hay que calibrar muy bien las decisiones que se toman, porque hasta ahora nos ha salido bien, nunca nos hemos quedado sin presupuesto, por decirlo claramente, no se nos ha quedado colgado ningún trabajo, pero podría darse el caso, ¿no?, de que quisiéramos ser muy ambiciosos y no rematáramos algún trabajo, lo cual sería un fracaso. Bueno, por supuesto, estas metodologías no excluyen otras más tradicionales y, como decía antes, las interpretaciones que ofrecemos intentamos que sean científicas, veraces, rigurosas, transparentes en todo el proceso, porque luego se cuentan en esos libros que comentaba antes. Bueno, voy a poner algunos ejemplos ya más concretos de lo que hemos estado haciendo, estos proyectos financiados, y del cómo, ¿no?, de cómo se trabaja para, bueno, la gente que estáis en el terreno de arquitectura. Esto ya es muy conocido, ¿no?, herramientas como AutoCAD, que sirven para hacer los primeros diseños 2D, luego para pasarlos a 3D ya hay otro software, otras herramientas. Bueno, me interesa más que entrar en esa parte técnica, que es el dominio de los diseñadores gráficos, plantear algunos problemas con los que nos hemos ido encontrando, ¿no?, para que se entienda que no es todo tan fácil como coger un plano o una fotografía antigua y automáticamente obtener ya unas visualizaciones. No es así, porque
bueno, de hecho la inteligencia artificial ya está avanzando últimamente en ese terreno, pero se plantean situaciones, necesidades de ajustes, de correcciones constantes, siempre, porque una cosa que saben muy bien todos los arquitectos es que del plano, de lo que se proyecta a lo construido, en primer lugar, casi siempre hay variaciones, alteraciones de distinto tipo, ¿no? Por ejemplo, en este proyecto sobre el mercado de hierro de Santiago, el mercado que existió antes del actual mercado de abastos de Vaquero Palacios, ¿no?, construido en la posguerra, al inicio de la posguerra. Para este proyecto teníamos unos planos aparentemente muy fiables de Agustín Gómez Santamaría, el diseñador del conjunto del mercado con sus calles cubiertas y acristaladas. Parecía que estaba todo claro, las medidas de las columnas, los tramos, los anchos de naves, etcétera, pero no coincidía con las fotos ni con la ubicación real, ¿no?, porque todavía hoy se puede acotar bastante bien la superficie que ocupaba ese mercado en la parcela actual del mercado de la posguerra. Entonces, el diseñador gráfico fue el primero que llamó la atención. Ojo, que aquí no encajan longitudes, alturas, las columnas que están en los planos no son las que se construyeron finalmente, las que se fundieron e instalaron finalmente, porque hubo un segundo encargado de las obras, después de fallecer el arquitecto original, que fue el maestro de obras Manuel Pereiro Caeiro, con muchísima obra en la ciudad de Santiago, que como era el contratista, que como era el que además debió decidir los diseños finales y sobre todo la fabricación de piezas en la fundición de Carril, que suministró todo este material, ajustó tamaños, más bien reduciendo, con lo cual nos encontramos con que había que hacer efectivamente bastantes ajustes, insisto en esto, sobre lo que parecían unos planos fiables. No fue así, fue un trabajo bastante complicado, incluso en elementos materiales. Había unas planchas de vidrio que se ven en esas fotos antiguas para cubrir las calles interiores del mercado antiguo, que no eran planchas planas, eran planchas curvas, eran como unas tejas curvas de vidrio, que por cierto se fabricaban aquí en la fábrica de vidrios de Coruña, la famosa fábrica de vidrios que estaba en el Orzán. Con lo cual empezamos a tener que hacer ajustes, porque en los planos aparecían planchas planas, pero no, en las fotos se veía que eran curvas. Bueno, entre las herramientas que utilizamos también está el tratamiento, como decía antes, de fotos antiguas para mejorar detalles o para darles coloreado, fotocoloreado que permite también empezar a aproximarnos a los colores originales de la madera, mármol, hierro, que aquí estaba pintado. También combinamos con otras herramientas de digitalización que permiten, cuando se conservan elementos físicos, aquí en el mercado viejo había esta fuente de mármol que hoy no está ahí, que está en la herradura de Santiago, al paso de la herradura, pero sí que quedan en el lateral del mercado, hacia Virse de Acerca, unos jarrones de fundición. Esto se escaneó con fotogrametría, que son superposiciones de fotos digitales, cientos de fotos digitales que dan la vuelta a todo el objeto o el elemento. Puede haber 300, 400 fotos solo para el jarrón que veis ahí, con superposiciones del 80%. Esto, claro, genera un volumen de información enorme, que luego incluso hay que corregir, porque hay aspectos que tienen pequeños fallos y hay que pulirlos, ¿no?, hay que revisarlos. Pero es una gran ayuda, porque estos elementos conservados se pueden insertar con total exactitud, tamaño y formas y detalles. Bueno, aquí ya hay renders ya de la visualización completa de ese mercado, que se puede recorrer, se podría recorrer como otros trabajos que hemos hecho de virtualizaciones, y que da, bueno, una aproximación muy realista, como decía antes, de, bueno, cómo era, sobre todo en sus condiciones originales, ¿no?, porque luego el tiempo le pasó factura, ¿no?, los hierros se empezaron a oxidar por falta de pintura, de mantenimiento, y empezó a perder brillo o buenas condiciones, lo cual es una de las razones que explica que se acabara desmontando y sustituyendo por este mercado
de tipo vernáculo, historicista, que construye Vaquero Palacios, que por otra parte también es cierto que se encaja mejor en la estética de la piedra, ¿no?, del granito de la ciudad histórica de Santiago. Esta también es otra de las razones que en ese contexto del regionalismo del siglo XX ayudan a entender por qué se decidió desmontar, eliminar todo el viejo mercado de hierro y cristal y sustituirlo por estas formas de naves y de basílicas, ¿no?, que diseña Vaquero Palacios, muy bien asesorado por aparejadores y sobre todo por canteros de aquí, que conocían muy bien las posibilidades del granito, ¿no? Aquí veis fotomontajes también muy interesantes para comparar cómo estaría hoy si se hubiera conservado el viejo mercado metálico y la nueva pieza que lo sustituyó. Bueno, algún otro problema con el que nos encontramos es el color. Las fotografías antiguas en blanco y negro no nos dan información sobre el color, nos dan aproximaciones, pero no lo que nosotros queremos. A veces hay descripciones en prensa que te ayudan. Para este edificio del Pabellón Lino, pues entre las fotos y las menciones en prensa que lo llamaban lindo pabellón blanco, pues está claro que estaba pintado de tonos blancos, pero sobre esos tonos blancos destacaban estos elementos de letreros, de máscaras, de adornos modernistas, y sobre todo el órgano. Esto fue complicadísimo, el órgano de figuras que giraban y bailaban con melodías de organillo, el órgano Gavioli, de fabricación francesa. Menos mal que encontré el catálogo de la casa Gavioli y el modelo exacto que tenía el Pabellón Lino, que cruzado con fotografías antiguas permitió hacer unas visualizaciones también completas. Incluso, bueno, aquí no modelamos el interior, pero bueno, hay una foto que puede corresponderse con el arco de embocadura del interior, que también permitiría, con los planos que conservamos, hacer el interior. Nos falta, en algunos de estos casos, se echa de menos el movimiento, el sonido, ¿no?, la parte más viva, ¿no?, que tenían estos recintos de espectáculos. ¿Se podría hacer? Sí, de manera más complicada, con más inversión, se podría hacer. De hecho, hay vídeos, ahora no sé si va a funcionar, pero hay vídeos en YouTube de cómo sonaban y se movían las figuras de estos órganos, que eran un reclamo para el público, ¿no?, para atraer a los desocupados, a los niños, que eran sobre todo el gran público, estos pabellones de principios de siglo. Bueno, más problemáticas. A veces nos cuestionamos, esto también habla la Carta de Londres, cuando no es estrictamente necesario, preferimos no hacer modelos 3D, que son muy complejos y costosos. Me refiero a cuando tenemos buenas fotografías antiguas. Bueno, puede resolver perfectamente el objetivo, ¿no?, de estudiar o visualizar el edificio. Por ejemplo, esta Casa de la Inquisición de Santiago, en la Plaza de Galicia, que simplemente con un fotomontaje de la fotografía antigua ya resuelve muchas cuestiones, ¿no?, da mucha información. Bueno, de todas maneras, aquí sí que hicimos el 3D, pero con intención de complementar la fotografía antigua y sin llegar a hacer la visualización en 360 completa, puesto que este edificio, al estar encajado ahí en tantas líneas de construcciones, pues bueno, nos planteaba también ahí unas limitaciones. Por supuesto, este es el edificio que ocupaba el solar del actual Hotel Compostela. Hubo otra edificación intermedia a principios del siglo. Es el edificio que fue sustituido finalmente por este regionalista Hotel Compostela, inaugurado en 1935. Bueno, más cuestiones problemáticas. Normalmente nos acercamos a estos edificios desaparecidos en su estado original. Digo normalmente cuando tenemos abundante material de fotografías, de planos,
que nos permiten ser bastante fieles, ¿no?, a cómo eran, y sobre todo tratándose de edificios que tuvieran corta vida, como por ejemplo este Teatro Emilia Pardo Bazán aquí en Coruña, pues no valía la pena hacer etapas sucesivas en el tiempo, sino simplemente el estado más próximo al original, ¿no? Un edificio que estaba aproximadamente en la zona que hoy ocupa la autoridad portuaria, un edificio realmente monumental, fue concebido con gran ambición, de gran teatro, era el edificio de más aforo de la ciudad, unas 2000 plazas. Virtualizarlo también nos ayuda a entender los problemas de su ubicación en terrenos que eran del puerto, terrenos que es cierto que se fueron colonizando con distintos edificios de promoción privada. El más conocido está muy cerca, ¿no? Después del edificio de Correos, que asoma por ahí a la derecha, está el gran edificio del Teatro Colón, Hotel Embajador, ¿no?, que fue una concesión de terreno público, en fin, bastante discutible, ¿no?, pero que ahí sigue, ¿no? En el caso del Emilia Pardo Bazán, entre que estos eran terrenos públicos, que se entrometía bastante en el desarrollo de la Avenida La Marina, y sobre todo era un edificio que le creaba demasiada competencia al Teatro Rosalía, que era el teatro municipal, claro, le quitaba ganancias al Teatro Rosalía, pues se explica que muy pronto, en 1915, ya se decida derribarlo. Y eso que era un edificio de piedra, sobre todo en la parte de fachada más cuidada, muy potente, muy monumental, ¿no? Pero, como decía antes, las virtualizaciones nos ayudan a entender mejor cómo funcionaba en el contexto de esa parte de la ciudad, y también por qué en este caso desapareció. Otras restituciones virtuales, como decía al principio, no las abordamos al completo con un supuesto estado original, puesto que nos faltan datos, muchísimos datos, y en cambio preferimos detenernos en estados intermedios entre la creación y la destrucción, ¿no? También, como decía antes, sin escala de evidencia, sin complejizar con códigos de colores, ni introducir demasiadas hipótesis que nos obligarían a entrar en terrenos problemáticos. Me refiero a que aquí, por ejemplo, en las Torres de Altamira, que es una fortaleza medieval muy conocida en los alrededores de Santiago, teníamos el apoyo de un plano de finales del 18, donde estaba todavía bastante completo el recinto original y su torre del homenaje, y luego los dibujos y fotografías ya de un estado avanzado de ruina en el 19, principios del 20, sobre todo por las extracciones de piedra de los vecinos, ¿eh?, para obras en sus casas o en muros de fincas. Bueno, lo que decidimos aquí, a pesar de que podíamos especular con una forma completa de cómo habían sido las torres originales, fue modelar de manera más realista y fiable, fidedigna, lo que se aproximaba a esta información de los grabados y las fotos antiguas. Nos quedamos en ese estado de ruina, que de todos modos es un estado bastante más completo incluso que como está hoy, porque la extracción de piedras todavía siguió durante buena parte del siglo XX, dejando los restos de esa fortaleza Altamira en un estado bastante lamentable, ¿no?, bastante incompleto. Para lo que también sirven estas virtualizaciones es para poder colocar in situ este sistema de paneles translúcidos que te permiten, desde ciertos puntos de vista, completar por lo menos las formas que faltan, ¿no?, las formas que faltan, para hacer más comprensible este problema, que es un gran problema para visitar zonas arqueológicas o ruinas, ¿no?, que es que te cuesta muchísimo entender lo que estás viendo, ¿no? Nos cuesta a todos, a mí, por supuesto, ¿no?, también, ¿no? Entonces yo creo que es una manera de colaborar, que aquí en Galicia hemos aprovechado poco, pero sería una manera de aprovechar mejor estos trabajos de virtualizaciones. Y luego casos de restituciones virtuales que integran la evolución constructiva. Aquí está el Palacio de los Condes de Andrade, Montedeume,
nos hemos detenido en recrearlo en los siglos, sobre todo XVII al XX, puesto que para la época medieval, este palacio que surge en el siglo XIV también nos planteaba demasiadas dudas, ya estaba muy reformado, muy ampliado en época barroca, y al tratarse de un gran edificio desaparecido, en su mayor parte del cual solo queda el torreón que asoma aquí a la derecha, abajo a la derecha, era un reto demasiado complicado otra vez y poco poco fiable, ¿no?, acercarnos a características medievales. Edificio que es una gran pérdida del patrimonio de Galicia, puesto que era un edificio protegido como monumento histórico desde 1924, pero que el ayuntamiento se empeñó una y otra vez en dejarlo arruinarse y en finalmente promover su propia demolición, y eso que hubo intervenciones de personajes relevantes en la conservación del patrimonio como Sánchez Cantón o el arquitecto conservador Alejandro Ferrán, que vinieron aquí a informar y a advertir al ayuntamiento de Pontedeume, pero bueno, el interés era abrir una avenida hacia la estación de ferrocarril y sobre todo un espacio para construir un mercado moderno, que es el que se construye con diseños de Antonio Tenreiro, y esto se llevó por delante la mayor parte del gran Palacio de los Condes de Andrade, que ya en 1935 fue completamente demolido. No le valió, no le sirvió que tuviera la protección como monumento histórico artístico, no sirvió de nada. Fue un episodio muy lamentable. Bueno, aquí pongo unos esquemas de indicaciones con las que estábamos trabajando Carlos Paz y yo sobre este edificio. A partir de las fotos antiguas pudimos hacer, no fue el único caso, todo un trabajo de interpretación otra vez de fases constructivas, de lectura de paramentos, de arqueología de la arquitectura, ¿no? Ampliando y mejorando esas fotos se podían ver las huellas de dónde había existido una balconada, dónde había estado colocado el gran escudo que luego finalmente se salvó en el torreón que queda allí al lado, en fin. Hay mucho trabajo de análisis para llegar, análisis previo para llegar a estas imágenes de cómo era pues el palacio en el siglo XVII, con su balconada, para presidir los condes de Andrade. Esto tiene sus lógicas, ¿no? Presidir las fiestas locales y patronales, ¿no? Luego sustituyen muy claramente la balconada ya en el siglo XVIII, a mediados del siglo XVIII, por un gran escudo. Es curioso, colocan un gran escudo justo cuando la Casa de Altamira ya está en declive, cuando ya han perdido buena parte de su poder o su influencia, para seguir marcando que ellos siguen ahí como señores de la villa, antiguos señores de la villa, pues colocan un gran escudo que es el que luego hoy se salva, o se conserva en el torreón. Bueno, este edificio era muy complejo, este sí que era un caso donde valía la pena aproximarse de todos los lados posibles, porque tenía una capilla conectada con el palacio, tenía una zona de patio de labor, edificios utilitarios y sobre todo tenía una gran huerta y jardín, que nos dio bastante trabajo. Lo vegetal siempre da más trabajo, lo orgánico, vegetal, pero aquí valía la pena hacerlo porque era un gran jardín que estaba documentado por algunas fotografías y planos con suficiente información para poder abarcar los sectores que tenía, ¿no? De parterres, de frutales, huertos, bajadas desde la casa al jardín por escalinatas, una especie de solaina. Había mucha relación del palacio con su jardín, claro, como ocurría en casi todos los grandes palacios. Y bueno, estas son visualizaciones, otro tipo de fotomontaje, como estaría hoy el gran Palacio de los Condes de Andrade, de no haber desaparecido y ser sustituido tanto por esas nuevas calles como por el mercado de Tenreiro. Otro proyecto que fue también bastante complicado, este lo hicimos Julio Vázquez Castro, mi compañero Julio Vázquez y yo, fue en la Casa Gótica del Parrote, otra gran pérdida patrimonial en este caso de Coruña, este gran edificio
de finales del 15 a principios del 16, promovido por un personaje increíble, el comendador Juan Piñeiro, que era marino, corsario, bueno, tipo que estuvo en la batalla de Pavía, luego en el asedio la isla de Malta, la orden de Malta, donde debió morir, ¿no?, luchando contra los turcos, en fin. Personaje auténticamente novelesco que construye esta casa cerca del puerto de Coruña para hacerse ver, las principales fortunas de la ciudad, y a partir de una torre original, cuerpos que va añadiendo, va configurando este cuerpo de palacio tan original, con arcadas y galería abierta, tipo italiana, tipo que había viajado mucho por todo el Mediterráneo. Trae aquí a Coruña estos modelos italianos de palacios que fueron interpretados otra vez a partir de las ampliaciones y del análisis exhaustivo de la información que nos daban las viejas fotografías. En las viejas fotografías se podía identificar piedra a piedra las huellas de muchos elementos que luego fueron tapiados o destruidos, pero que dejaban indicios suficientes. Por supuesto, un palacio que además tuvo que convivir con otras construcciones posteriores del siglo XVIII, el Palacio de Capitanía, que asoma ahí a la izquierda, la vieja cárcel real del Parrote, que se ve ahí comunicada con el edificio doble de Capitanía y Audiencia. Nada que ver cómo está esta zona hoy en día, ¿no? Después del lamentable derribo de esta casa gótica en 1936, en febrero de 1936, aquí cuando llega el arquitecto de Bellas Artes, que tenía que informar el expediente para declararlo monumento, porque también había peleado mucho Ángel del Castillo para que se salvara este edificio, dice: aquí ya no queda nada, me he comprado una foto antigua y es lo que me llevo de vuelta a Madrid, pero ya no hay nada que salvar, ¿no? Ya había caído por la, bueno, no se llama codicia, pero bueno, claro, los herederos del conde de Maceda, los vizcondes de Fefiñanes, vieron aquí una oportunidad de sacar un buen dinero con un edificio de pisos y no lo dudaron. Por cierto, quedan algunas piedras de esta casa gótica en la casa de Saz, allí donde se ha hecho toda esta gran urbanización ahora de golf y chalés y tal, pero unas piedras sin interés, no hay nada interesante. Usaron viejas piedras de esta casa gótica para enlosar una terraza que hay allí, en el restaurante que hay allí hoy en día. Bueno, estos trabajos nos provocan nostalgia, ¿no?, de lo que, joyas que perdimos de nuestro patrimonio, paisajes urbanos completos que perdimos, que eran interesantísimos, ¿no? Murallas, la zona de desembarco original antes de la Solana, ¿no? Puede que la vieja cárcel real estuviera muy deteriorada y por eso se justificó que se derribara, ¿no? Pero claro, no todo lo que vino después ahí fue precisamente valioso o aportó, ¿no? Porque, bueno, hay también aquí operaciones especulativas y para beneficiar a ciertas personalidades del franquismo muy evidentes, como es bien conocido, como el caso del promotor de la Solana, etc. Bueno, tengo también por aquí algún caso complicado, como el Gran Hotel de Atocha, a partir de fotos. Aquí no había planos, solamente con fotos antiguas, pero sí que había fotos muy buenas, tanto de exterior como de interior. Pudimos recrear espacios como este salón casino, comedor, que tenía anexo aquí a la derecha, con sus vidrieras, con sus pinturas murales. Bueno, un trabajo enorme, pero y lo hizo sobre todo Anso Miján. De 10. Lo tenemos ahí por si algún día se puede continuar para hacer el recorrido interior. De momento podríamos hacer solamente ya los exteriores, visualizar el edificio completo dándole la vuelta. Edificio muy interesante, Vázquez Julías, que como sabéis todavía está ahí en el interior del nuevo complejo construido a partir de 1944, del nuevo Gran Hotel de la Toja. Las estructuras de hormigón que levantó Gulías todavía están ahí,
los pilares y las placas de pisos estaban tan bien hechas que se aprovecharon en el año 44. Bueno, y aquí me voy acercando ya a algunos de los proyectos más recientes y también complicados y que ha sido más reconocido, como el Portomarín virtual. Esta fue la primera vez que nos atrevimos con algo muy loco, que era todo un pueblo completo, restituir todo un pueblo completo desaparecido, además en unas circunstancias muy conocidas y dramáticas, puesto que en el año 1963 había sido inundado por el embalse de Belesar, un pueblo de origen medieval, un enclave fundamental del Camino de Santiago, que estaba otra vez protegido como conjunto histórico-artístico desde 1946, pero eso tampoco lo salvó, porque claro, aquí entraban en juego argumentos del progreso para toda Galicia y Fenosa, que era mucha Fenosa ya de unos años, con la amistad y contacto directo de Barrié con Franco, y aquí el primer proyecto de embalse de Belesar salvaba Portomarín, no inundaba el viejo Portomarín, pero también otra vez aquí, no sé si llamarle la codicia, la ambición, les movió a ampliar la altura de la presa y a llevarse por delante el viejo pueblo y sus habitantes. Claro que tuvieron que ser desplazados y realojados de manera muy traumática, porque no se creía que el pueblo iba a desaparecer hasta que empezaron a ver que día tras día subía el agua y efectivamente se lo llevó por delante. El viejo pueblo lo elegimos por varias razones: interés histórico-artístico, patrimonial, también coincidía que se cumplían 60 años de la destrucción, en 2023, cuando abordamos este trabajo, y también porque todavía estaban vivas las últimas generaciones de habitantes de Portomarín que habían nacido y crecido allí. Esto era quizás lo más determinante. Todavía había gente de 80, 90 años que tenía recuerdos muy vivos de su viejo pueblo. Entre ellos, el fotógrafo que veremos ahora a continuación, que está aquí abajo con las gafas virtuales, José López, Pepe Pereira, que tenía miles de fotos del pueblo, de las casas del pueblo, porque fue el que se dio cuenta de lo que iba a pasar. En este caso la historia lo colocó como una especie de héroe, ¿no? A la larga, ¿no? Se dio cuenta de que el pueblo se iba a perder y fue fotografiando casa a casa, todas las casas del pueblo, todos los elementos interesantes del pueblo, menos una, claro, típico. Su casa nunca la fotografió, porque dijo, ¿para qué? No, pues menos mal que teníamos fotos suficientes cruzadas de la misma calle y también esa casa se pudo restituir. Este proyecto tuvo la suerte de ser financiado primero por William and Mary College de Estados Unidos y luego por el Galiverso de la Xunta de Galicia, que fue el que realmente nos aportó las herramientas definitivas, sobre todo las gafas virtuales para tener la experiencia inmersiva más completa. Fue un proyecto que se hizo desde enero a noviembre de 2023. Bueno, ya estaba terminado, antes del verano ya estaba prácticamente terminado, en julio de 2023. Ya la gente del FIAC habían trabajado a destajo fines de semana completos para terminarlo. Y de hecho en verano pudimos hacer eso que se ve ahí, que fue llevarlo a una selección de estos mayores de Portomarín, enseñárselo en primicia para que nos contaran cómo lo veían, ¿no? Si estaba correcto, si había fallos, incluso preguntarles por elementos que no teníamos claros y que ellos se acordaban, ¿no? Ahí está Julio Vázquez, que fue el que lideró este proyecto, el gran impulsor y el que le dedicó más horas sin duda, enseñándolo a los mayores. Bueno, conseguimos entonces, yo creo que aquí sí, lo que nos proponíamos, que era muy ambicioso, recuperar este enclave fundamental de los caminos, recuperar también una memoria colectiva, aportar entonces conocimiento sobre un enclave patrimonial tan importante, pero también aportar
esta especie de ayuda para curar el trauma de lo que había ocurrido, que está documentado pues, por viejas fotos, por algunas películas. Por cierto, hay una película que se conserva aquí en el Centro Galego de Artes da Imaxe, que yo localicé, donde se están escuchando explosiones. Esto explica que los restos que hoy se ven cuando hay sequía no son solo los restos de las casas, etcétera, que se llevó el agua, sino que se dinamitó sistemáticamente el viejo pueblo de Portomarín, porque después de la primera inundación y subida de aguas del embalse, lo vaciaron. El año 64 lo vaciaron y la gente volvió a sus casas. De hecho, habían dejado incluso muebles por allí. Y al ver que la gente volvía a sus casas, los responsables de Fenosa decidieron que aquello había que arrasarlo para que no se volviera a repetir, aquello intolerable de que la gente siguiera aferrada a sus recuerdos, ¿no? Entonces, en esa película del Cegay, que está rodada por Ansel Fole, que estaba visitando Portomarín con unos amigos, se escuchan las explosiones de dinamita. Bueno, aquí están los objetivos de este trabajo de investigación, de crear, como decía antes, un documento científico, histórico, que sirva también para el futuro, junto a las viejas fotos, planos, etcétera, recuperar memoria, curar ese trauma, en fin, incluso para los visitantes y peregrinos actuales que tengan una información que no se les da por otro medio, de que el nuevo pueblo de Portomarín, con algunos monumentos recolocados, reconstruidos y recolocados, no tiene nada que ver, claro, con el viejo pueblo. Bueno, esta es la recreación que hicimos un poco antes del traslado, por ejemplo, de la gran iglesia de San Nicolás. También en el modelo virtual se puede acercar los visitantes a edificios que ya habían desaparecido antes, como la Casa de la Encomienda o el Hospital de Peregrinos. Pérdidas también muy lamentables. La Casa de la Encomienda la utilizaban para almacén de fuegos artificiales, de pirotecnia, y explotó, claro, típico que suele pasar. Y el Hospital de Peregrinos estaba tan arruinado que, pese a que lo intentaron salvar desde Madrid, Sánchez Cantón otra vez hizo esfuerzos para que no se destruyera, nada, se tiró abajo. Nunca hemos llegado a localizar una maqueta que encargó Fenosa, cómo estaba el viejo pueblo antes de desaparecer. Sabemos que estuvo dando tumbos por distintos lugares, incluso aquí en Coruña, en la sede de Fenosa, algún almacén de Fenosa aquí en Coruña, pero se le perdió la pista. Yo no descarto que algún día aparezca, que sería una buena información. Nos hubiera venido muy bien para modelar también el pueblo con la topografía, etcétera. Pero bueno, no tuvimos esa suerte, nos tuvimos que apoyar en las miles de fotos de José López, que son muy buenas, en planos topográficos, de relieve, muy exactos de cómo estaba el parcelario. Fenosa, eso sí, dejó unos álbumes muy completos de cómo estaban algunos edificios antes y después de ser trasladados al nuevo pueblo. Y con todo eso, bueno, con el gran trabajo del equipo del CIAC, desde los planos, fotos aéreas, fuimos haciendo todo el modelo 2D, y luego 3D, y aquí ya se ven algunos edificios principales, ya con texturas, a partir de las viejas fotos, de elementos como lo que quedaba del puente medieval y su capilla, ¿no? También se ajustaron al máximo todos los modelos 3D. Bueno, aquí son otras fases de cómo fue progresando el trabajo, ya con grupos de casas, manzanas, las texturas hiperrealistas definitivas. En esta experiencia inmersiva funcionaron muy bien. Los problemas que pudimos solucionar de colores, porque aún había, en esa época ya había fotos en color. No decidimos introducir elementos vivos animados, salvo el agua del río, los animales que pululaban por allí por las calles, los cerdos, etcétera. Decidimos no ponerlos en la recreación virtual porque no funcionan bien, ¿no? Igual que las personas, no, aparecen cosas así
como mal resueltas, no encajan bien. Los sonidos de ciertas partes del pueblo o del río también estaban integrados en la experiencia, ¿no? Los mayores, como decía antes, nos dieron mucha información clave, pues de todo tipo. ¿Qué ponía en este letrero que en las fotos no se veía? Aquí estaba Correos, aquí estaba el bar de fulanito, aquí estaba la tienda de menganito, ¿no? Bueno, teníamos incluso posibilidad de algunos interiores también recrearlos, aunque no entramos ya a tanto. Bueno, la experiencia inmersiva, que algunos que estáis aquí la probasteis en su momento, pues era creo que bastante impactante. Yo que conocía los renders previos, cuando me puse por primera vez las gafas, pegué un bote hacia atrás porque dije, ostras, ¿qué es esto? Esto es como estar en medio de las calles, ¿no? Levantabas la vista y veías los edificios a los lados, el camino, etcétera. Un recurso además muy ligero, las gafas no eran nada pesadas ni inhabilitantes, y incluso para personas con discapacidades podían utilizarlas en silla de ruedas, etcétera. La manera de moverte era con unos clics con los dedos, no hacían falta mandos ni nada, ningún aparato complicado, ¿no? Y esto ayudó mucho a que se disfrutara también la experiencia, tanto en el Galiverso, en la Ciudad de la Cultura, como en el pueblo de Portomarín, que estuvo bastantes meses allí, un juego de gafas a disposición de los vecinos, que por cierto, según nos contaban, se juntaban cuando hacía mal tiempo y decían, vamos a dar una vuelta por el pueblo. Se ponían las gafas y en grupos de 3, 4 iban dando vueltas por el pueblo y comentando, mira la casa de fulanita, ¿no? ¿Te acuerdas? Tal, ¿no? Bueno, estas cosas fueron muy gratificantes. También hubo gente que se emocionó muchísimo cuando vio la casa familiar otra vez, ¿no? Recreada. Tuvimos un momento así bastante tenso cuando en la primera presentación el que iba a estrenar la experiencia iba a ser el consejero Román de Cultura, Román Rodríguez, y de repente coge las gafas y dice, no, que lo pruebe primero el fotógrafo Pepe. Y no lo habíamos preparado con él, era la primera vez que Pepe también iba a pasear por Portomarín con 94 años, otra vez, ¿no? Y bueno, se puso las gafas y como si tal cosa, empezó allí con el dedo a moverse, y ahí está Fátima, la encargada del Galiverso, preguntándole, ¿qué tal? Y él diciendo, fenómeno, nada, sin problema. Salió todo muy bien en este proyecto. Luego fuimos también un día, ya en noviembre, a final de año, a presentarlo en el colegio, a los niños de primaria, acompañados por otra vez por mayores que les contaron cosas, claro, de cómo era la escuela, de dónde se hacía la fiesta, de cómo se divertían, etc. Interesantísimo también aquella jornada, ¿no? Por ahí andan la gente del CIAG y Julio por aquí comentando detalles en un monitor que les pusimos antes de que se pusieran las gafas y ya se movieran libremente, porque realmente esta experiencia permitía eso, ¿no? Con un gran realismo y precisión, de una manera muy fluida, además, no sin provocar mareos ni sensaciones raras, permitía toda esta experiencia tan emocionante de recorrer un pueblo desaparecido. Bueno, por aquí hay un vídeo incrustado que se ve algo de la experiencia, pero con más saltos o problemas de nitidez de lo que había en las gafas. En las gafas esto funcionaba mucho mejor, estaba mucho mejor ajustado, ¿no? Quiero decir, en estas transiciones que aquí iban muy rápidas, en las gafas iba todo más lento y natural, y tenía además el acompañamiento del sonido. Aquí cada persona se podía parar donde quería. No, en este caso, en lo que se está visualizando, habíamos puntos marcados, pero en la experiencia de las gafas sí que te podías mover con más
libertad. Bueno, creo que es suficiente como visualización. Este ha sido además un proyecto muy reconocido. Nos dieron un premio de la Sociedad Española de Humanidades Digitales en 2024, la mejor herramienta digital. Y hace nada, hace un par de semanas, nos dieron un premio europeo y selección para el programa del 3D Big Data Space, el programa del portal Europeana, el gran portal de datos digitales de Europa, donde nos va a permitir exportar y que quede colgado todo el proyecto de Portomarín virtual en el futuro, accesible, con todos los archivos y metadatos, que esto es hoy fundamental, los datos descriptivos para búsquedas y identificación de características. Todo eso va a quedar ahí ya para siempre, esperamos, accesible en este portal. Aquí está la notificación del premio y un pequeño vídeo que nos hicieron bastante bien trabajado. Fuimos 2 proyectos seleccionados, este que es una exposición universal en Turín en 1911 y el nuestro de Portomarín, que claramente fue el que más les gustó al jurado, yo creo, porque nos dan mucho protagonismo en el vídeo. Incluso van a aparecer por ahí esas capturas de vídeo. Ahí aparecen Anso Miján y Julio Vázquez enseñándolo a los niños, en fin. No digo que el proyecto de Italia esté peor, está muy bien trabajado, sobre todo en la parte de página web de acceso a la información, pero el nuestro en otros aspectos es, por supuesto, muy superior, ¿no? De calidad gráfica y de impacto, yo creo, científico y emocional. Bueno, vamos a seguir trabajando en el futuro con este reconocimiento europeo, vamos a hacer posible ese acceso online, y tenemos otras ideas de apoyar narrativas históricas, visitas guiadas allí en Portomarín, incluso hacer maquetas físicas para que también pueda quedar otro tipo de versión más permanente, o recrear interiores, como decía antes, de la escuela, de algunas tiendas. En fin, se puede continuar el trabajo. Y ya termino hoy con proyectos del último año, últimos 2 años, que estamos trabajando en estas arquitecturas soñadas, proyectadas, no construidas o solo parcialmente construidas, como el gran conjunto de las casas de paredes, como se diseñó originalmente, que está trabajando en el Alfredo Vigo. Aquí está el equipo completo del proyecto Arsogal, con algunos trabajos que hoy no voy a enseñar porque se van incluso a presentar próximamente. Por ejemplo, el modelo virtual del edificio Castromil de Santiago se va a presentar este viernes en el Museo Pobo Galego a las 6. Estáis invitados también a esa presentación, que va a contar con la oportunidad también impagable de que los arquitectos que en aquellos años 75, ¿no?, pelearon e intentaron salvar este edificio Castromil, los que quedan van a ayudarnos a completar información allí en la jornada de este viernes. Bueno, aquí hay otro proyecto para reformar la Plaza Mayor de Lugo, o este que he desarrollado yo con Carlos Paz, que es el proyecto para la Gran Rúa Galicia, que iba a servir de entrada a la Plaza del Obradoiro para los peregrinos. Este lo acabo de enseñar también la semana pasada en un congreso en Valencia. Otro proyecto muy complicado porque era una avenida de 300 metros flanqueada de edificios públicos, viviendas, comercios, por esta zona que se llamaba San Clemente, Campo de San Clemente, ¿no?, Avenida Rasoy, para desembocar en la Plaza del Obradoiro sin cruzar las rúas y el casco histórico, que era lo que estaba ocurriendo en los años 30 con los primeros autocares y coches. Un proyecto también muy complicado porque los planos que se conservan de Antonio Palacios están rotos, arrugados, y
sobre todo porque son bocetos o anteproyecto de ideas donde no todos los detalles están perfectamente definidos. Incluso había errores en el ajuste topográfico del parcelario. Bueno, aquí procedimos con una estrategia de interpolación, de buscar elementos de la arquitectura del propio Antonio Palacios, muy conocidos, el Ayuntamiento de Porriño, por ejemplo, o de arquitecturas que él conocía, porque están en sus dibujos de cuadernos de viaje o en sus menciones al patrimonio del barroco y de la Edad Media de Galicia. Fuimos resolviendo los detalles de lo que había querido diseñar Palacios, edificio por edificio, 29 edificios en total aquí, con sus alzados, sus decoraciones, pasando del 2D al 3D, integrando luego las manzanas. Lo que había dejado Palacios estaba muy abocetado. Aquí, por ejemplo, hay una vista de la plaza central, se abriría en el recorrido de esa avenida, pero sí teníamos claro lo que Palacios quería conseguir, este efecto de viejas ciudades alemanas que él señala aquí, esta comparación, o ciudades que él conocía, donde se habían abierto avenidas de este tipo, como Berna o Nuremberg, que visitó, incluso con tranvías. Bueno, aquí están algunas capturas de ese recorrido que iba a terminar en el Obradoiro, con edificios de esa mezcla de estilos que tanto le interesaba a Palacios, ¿no? Medievales, renacentistas, barrocos, viejas piedras auténticas insertadas en la composición, muy escenográfica, decía Palacios, para acelerar el efecto de envejecimiento e integración con el resto del tejido de la ciudad. Aquí estaría el arranque desde San Clemente y la Alameda. Creo que tengo por aquí un pequeño clip de vídeo, son unos segundos, de cómo se va a poder visitar como si fuera a pie. Un moderno visitante que se encontrara con este recorrido realizado. Estuvo a punto, realmente por muy pocos meses, el estallido de la Guerra Civil echó abajo el comienzo de esta gran obra que había soñado Antonio Palacios para la ciudad de Santiago, que él admiraba tanto, para que la modernidad que él decía que tenía que seguir activa en Santiago no estropeara con materiales como el cemento, etcétera, y con lenguajes para la visión regionalista de la arquitectura de Palacios, claro, lenguajes demasiado compositivamente y formalmente demasiado contrastados, ¿no? No alterara esa armonía artística conseguida durante siglos. En fin, esto es lo que quería contar hoy y nada más por mi parte. Estamos todavía trabajando en algunos de estos últimos proyectos, así que vamos a ver en el último año que nos queda lo que conseguimos rematar y difundir también, que de eso se trata, ¿no? Como en esta ocasión. Así que gracias por vuestro interés. Bueno, fabuloso traballo. Este de Santiago non o coñecía o de Pontedeume, o da Casa Gótica. Bueno, a ver que vos parece todo isto, si hai alguna... Que sentimos que pasaban tantas barbaridades en todas as cidades. Aquí en Coruña, algunha veciña ten algún edificio que presentache ti, que ahora no parroquia. Isto frente do Cristal, do Cristal. Bueno, o Castromín tamén, porque a plaza con tal, primeiro convertido en un aparcamento, menos mal que quedou o hotel de esquina, etcétera, etcétera, pero que queres? Gracias por o seu traballo e que quede aí para a historia. Algunos así que somos novos de primeira comunión, nos acordamos da Frede do Parrote, por exemplo, que está tan
Hotel de Francia. Tantos, sí. Perdone, por mi parte, felicitarle, no solo por el trabajo que se declina, que se ve, y por otro lado, animarle a que estas cuestiones tan importantes para Galicia se difundan con más frecuencia, porque la ignorancia que hay sobre lo que se pudo conservar, lo que se pudo hacer y no se hizo, pues es lamentable. Sí. Que estemos en la situación en la que estamos. Yo comprendo que es una realización, podemos decir, local, pero yo estoy hablando no solamente de Santiago, sino del gran proyecto de Antonio Palacios sobre Vigo y sobre Málaga, claro, sí, sí. La gran avenida central que tenía proyectada para hacer esas cosas. Pero bueno, La Toja, en fin, no quiero molestar. No. Sin felicitarle, y me gustaría que se difundiera con más asiduidad. Lo intentamos, pero también hace falta apoyo. Ya lo sé. También hace falta, sí. Muchas gracias por todo. Gracias a usted. Bueno, Sí, adelante. ¿Por qué está mal vista la reconstrucción de edificios que sean ruinosos? Porque me llama la atención una iglesia que hay, cerca de Villa García. Están los anglosajones, hay una torre, ¿y eso por qué no se puede hacer? ¿Cuál es el problema? Hoy se puede hacer todo. Lo que pasa es que, como saben muy bien los arquitectos, es mucho más caro reconstruir, rehabilitar bien, que construir de nuevo. Esto es así de sencillo, ¿no? Sí. Al final es mucho más barato y rápido. Pues sí, el dinero siempre decide muchas cuestiones. Las inversiones en patrimonio... Me encuentro Rouballe. Bueno, también, ¿dónde se puede meter mano a la caja con más generosidad, ¿no? Derivar dinero así en plan egipcio, ¿no? En fin, pues... ¿Se entiende, no? Sí, perfectamente. También eso funciona. A mí eso de Pontedeu me pareció fabuloso, ¿verdad? Realmente el trabajo que habéis hecho ahí. Sí, yo en Pontedeu me lo ofrecí varias veces allí si querían hacer la exposición y enseñarlo, pero no. Bueno, ya llegará el momento. Estas cosas quedan ahí y ya se aprovecharán. Y esto, Palacios de Santiago, ¿verdad? Esto no lo habéis enseñado en algún sitio. No, este es inédito. Lo estoy enseñando por segunda vez. Bueno, no lo voy a enseñar mucho porque prefiero contarlo luego ya en el libro final que vamos a hacer. Vais a hacer un libro, ¿no? Sí, de otra manera. Pero bueno, quedará ahí también para nuestras posibilidades. Me parece que tiene una fidelidad muy grande, o sea, a pesar de la poca información que dices que había, era incompleta. Bueno, puedo decir que va a haber una exposición patrocinada por el Consorcio de Santiago en la Casa del Cabildo, allí en Platerías, en verano del año que viene, donde se va a enseñar también. Se va a enseñar también en pantalla grande, para que se vea mejor. Sí. Ese apoyo sí que está ya confirmado hace poco. Sí. te diré que a mí estos trabajos que hacéis me parecen muy arquitectónicos, francamente, ¿no? Creo que exige un trabajo de creación arquitectónica, porque... También. Seguro, ¿no? Sí, también, porque tienes que preguntarte y dar respuesta a muchas cuestiones que son las que os preguntáis cuando hacéis proyectos de arquitectura, claro. ¿Y esto por dónde iría? ¿Está aquí qué iría? ¿Cómo funcionaba esto? Si la entrada estaba aquí, las vistas eran por aquí, claro. Son muchas cuestiones arquitectónicas, sí. Reales. Sí. Bueno, tenéis también vuestra disciplina, os aporta mucha documentación, mucha información
tener un conocimiento de la historia. Sí, y luego además algunos de los diseñadores gráficos, como puede ser Anso Mijan, tiene estudios de arquitectura, que eso ayuda mucho. Eso ayuda mucho, porque conoce ya desde los dos frentes, ¿no? Desde el investigador, pero también desde el arquitecto diseñador. Tiene las dos capacidades. Bueno, nos has dejado... Sí, perdón. Por el trabajo, me parece impresionante, sinceramente. Pues gracias. Sí. ¿Se puede ver algo en internet o es totalmente Sí. privada la información? No, en la página web del Centro Infográfico Avanzado de Galicia, en el CIAC, sí que se pueden ver. Están por aquí en esta web que tienen los diseñadores gráficos. Están aquí en Hotel Atlantic, esta casa de baños de Villa García, que era de madera, está Puerto Marín, está la mayoría de proyectos que hemos hecho, aquí Gran Hotel, algún otro que han hecho por su cuenta, porque hay que reconocerles que, por ejemplo, la Catedral Románica de Santiago la empieza a hacer Anso Mijan en la época del COVID, cuando está encerrado en casa. Empieza a hacer, que hay que estar un poco loco, bueno, andábamos todos así, en el COVID. Él solo empieza a modelar la Catedral Románica de Santiago. Esto es tremendo, ¿eh? Ahí está colgada también. Y este proyecto del Peirao de Betanzos está desde hace un mes, ¿no? Está en exposición en Betanzos, allí en el edificio de la biblioteca archivo. También está difundido. Más cosas que han hecho, el Castillo del Castro de Vigo. Aquí está el Plan Palacios para Vigo, que lo hicimos en este caso se modeló en 3D, pero para conseguir una maqueta. No lo mencioné, pero aquí se hizo una versión física de gran tamaño, casi por unos milímetros. No clavamos la escala original del proyecto de Palacios, porque luego aparecieron piezas originales, cosas curiosas que pasan. Apareció una persona que nos trajo unos edificios de escayola de la maqueta perdida de los años 30 y, cotejando las medidas, solo fallamos en 2 milímetros. Bueno, no está nada más. Se expuso allí en la casa de... Este está expuesto, Museo del Mar, ¿no? Estuvo en el Museo del Mar de Vigo y está expuesto permanentemente en la delegación de la Asunta en Vigo. La gran maqueta, que ha estado en alguna otra exposición, en la exposición del Colegio de Arquitectos de Madrid, ¿no? La de La Casa de la Arquitectura. Sí, no, en la propia fundación, ¿no? Del CUAM, ¿no? O la sede del CUAM de Madrid estuvo la maqueta, y luego también vino aquí a Coruña, al Palexo. La exposición que hicieron Lampreave y Varela Alén, ¿no? Sí. Luis Lampreave y Sí, Ricardo Lampreave, sí. Luis Varela Alén. También vino aquí esta maqueta, sí. Sí, nosotros lo habíamos visto en Vigo. Lo que no sabía es eso de que era una maqueta inventada y luego coincidió con la maqueta real. La maqueta real existió hasta los años 80, 90, que se empezó a deteriorar. En el Ayuntamiento de Vigo la almacenaron debajo de una escalera, en un edificio allí de la Casa de las Artes. La gente se llevaba trozos para casa y, claro, se perdió. Al final la tiraron a la basura. Y coincidió la suerte de que un artista, un escultor, que pasaba un día por la calle y un contenedor vio unas piezas de escayola que le llamaron la atención y se dio cuenta que aquello era algo de interés. Se lo llevó para casa y cuando ya estábamos terminando y montando la exposición del Museo del Mar de Vigo, nos apareció con las piezas y nos dijo: fijaos lo que tengo aquí. Y efectivamente improvisamos una vitrina y las pusimos allí al lado de la maqueta original, porque eran los últimos restos que quedaban de la maqueta que había hecho Antonio Palacios en 1933. Suerte, casualidad. Era un proyecto fabuloso. Era un proyecto increíble para Vigo, poco excesivo, como era Antonio Palacios, claro. Sí. Bueno, pues muy bien, Jesús. Muchas gracias por tu conferencia. Creo que tenéis otra prevista, ¿no? Hay otra programada, ¿no? De gente de vuestro equipo, ¿no?
este viernes la del Museo Nuevo Galego, y luego en Valladolid van a contar los diseñadores gráficos del CIAC, van a ir a otro congreso a explicar también estos trabajos. Bueno, estamos aprovechando cuando hay oportunidades, claro. Muy bien. Sí, gracias. Pues muy bien. Nada, gracias. Una noticia que no sé si es correcta, lo que decimos del dinero. El conde de Maceda, el dueño del Palacio Gótico, Sí. era jugador. ¿Era jugador? Jugador. Ah, ya, estaba arruinado, Y le probablemente. debía dinero a la banca Simeón. Uf, Entonces, cuando ya aquello empezó a... Pues, tenían previsto el ayuntamiento y la diputación poderlo comprar, pero la banca se precipitó, lo cambió. Hombre, Ya. yo vivo encantada de la vida. Ah, bueno, ya. Vives en la casa tú. Sí. Bueno, y qué buenas vistas, ¿no?